toma torneico que te pego leyéndote el movimiento, hijo de puta. Vale, ya está, esto ha sido demasiado. Buenas gente, hoy hablamos de Pepinero, la eterna promesa del League of Legends español. Un jugador que prometía mucho para llegar a ser de los mejores de Europa, pero que finalmente no llegó a explotar su potencial y conseguir nada internacionalmente. Pero aún así, esto no lo alejó para nada de ser inmensamente querido por la comunidad y tener sus victorias en la Liga Española. Sus inicios fueron en el CSGO, jugaba con sus amigos y eventualmente lo convencieron para pasarse al League of Legends. Comenzó en la primera temporada del juego, con 15 años, siempre ha estado muy ligado a la posición de AD Carry, ya que empezó jugando con ese rol. Pero en competitivo debutó como mid laner en 2013. Maldito Hitchit, es muy grande este hombre. Este hombre fue uno de los que me ayudó a empezar a jugar al LoL y competir. Yo lo puedo decir aquí a grito alto porque como me banearon lo puedo decir, ¿vale? Hace 4 años o 3 yo busteaba cuentas, las subía, me banearon. Yo es que no tenía otra manera de ganar dinero, la verdad. Y bueno, me banearon y yo, claro, cuando me banearon de mi cuenta me dijeron que a la próxima, después de ese ban, pues que me banearían permanente y no podría jugar ningún competitivo. Y les dije, pero es que, no sé, yo no tengo ningún equipo, normal que haga algo, ¿no? Para ganar dinero. Y me dijeron, pues intenta buscarte un equipo y mejora. Eso era con Medroid, me acuerdo, era con Medroid y Fiora. Me acuerdo de los admins que me banearon. Y bueno, les dije, pues buscaré un equipo. Busco un equipo y al final acabamos en la puta LCS, tío, fue bestial. Y todo empezó porque me baneó Riot. Si no me llega a banear, te lo juro que no habría hecho nada. Desde junio hasta agosto de ese año debutó en Rack Games, jugando algunas ESL Go for LOL y partidos para la LVP. De febrero a junio de 2014 llegaría a Pain Gaming para competir en la sexta temporada de la LVP. En este equipo jugaría con Morjo, Naruterador, Rose y Mizkukis. Compartiría posición con Rafius. En esa temporada quedaron octavos con un 5-6, entrando en el último puesto de playoffs. En las eliminatorias se enfrentaron al Caronte de Jerome, Econatorth, Neptuno, Motroco y Riddle, que ganaría esa liga. A mediados de 2014 ficharía por Giants Gaming para jugar en España. Competiría en la Game Boom 2014, junto a Reven, Naruteador, Ziggurat y Dave. En grupos quedaron segundos, solo por debajo del Gamers 2, que contaba con Ocelote en medio. Pasarían las eliminatorias para perder frente a Thunderbot Sparta, un club francés. Y en el tercer y cuarto puesto perderían contra Gamers 2. El ganador de ese torneo fue un Dragons, con Werlip, Frederick, Fast Dragon, Adri y Riddle. Giants ficharía a todo el club menos a Riddle, cambiando a Fast Dragon a la posición de support. Jugarían la Paris Games Week de 2014, ganando en Faculty y Les Frères du Purgatoire en la primera ronda. Vaya francés tengo, Ganarían también al Gamers 2 de Ocelote y Riddle, y a Millennium Spirit en la final. Antes de acabar el año aún faltaba la séptima temporada de la LVP. Quedarían segundos con un 8-3 y destrozarían los playoffs sin perder un solo partido. Ganarían a 34 United, Celerius y Team Salsalol. Parecía que el año acababa ya, pero no. El torneo de expansión de la LCS europea fue el regalo de Navidad perfecto para Pepinero y todo Giants. El equipo tenía una plaza ya que estaban entre los 5 primeros de las Rankeds 5 contra 5. Una cola clasificatoria que ponía en una lista a los mejores equipos en solo queue, pero que jugaban 5 contra 5. Los 5 primeros fueron invitados al torneo de expansión. Al llegar a Europa cambiaron a Fast Dragon por Riddle. En la ronda online ganaron a Ascension y Millennium. En el presencial se tuvieron que ver las caras con Reason Gaming, al cual destrozaron, para llegar a la final contra H2K, el cual no les daría ninguna oportunidad y los mandaría al partido de perdedores. Ahí se volvería a cruzar con Reason Gaming, al cual ganarían y entrarían en el LCSU de 2015. Para ese primer año en Europa se unió Lothar como entrenador, un amigo de Frederick que no tenía mucha experiencia, pero era el primer año que se pedían entrenadores para la liga. Entonces los de Giants decidieron que, bueno, podían confiar en él y ver qué tal, y ya así fue mejorando hasta ser el entrenador que conocemos hoy en día en Giants Gaming. Pepi, un saludito a Temas Turbo. Pues un saludito, Temas, y si estás por aquí, gracias por acompañarnos esta agradable noche. No me he enterado, tío, me habéis engañado, tío, ni me he enterado con los nombres esos de mierda que os ponéis. Temas Turbo, tío, Temas Turbo, si es que me quedo pálido. Tío, hijo de puta. Nada, la he hecho bien, me la ha colado muy bien. 2015 fue un año rápido. En primavera quedarían novenos con un 5-13. Solo ganaron a Copenhague Wolves, Elements, Meet Your Makers y Unicorns of Love. Empataron por la novena plaza con Meet Your Makers. Tuvieron un desempate donde el que perdía se iba directo de la liga. Ese partido es recordado por la teamfight final donde Werlip entra corriendo con Ekarim y consiguen ganar para quedar novenos y no descender directamente. Pero no se habían salvado de jugar el descenso. Otra vez llegaría Reason Gaming y otra vez les ganarían para jugar verano en Europa.
En verano estuvieron un poco más tranquilos, pero tuvieron que hacer el cambio de Riddle por Godfred, para quedar sextos con un 8-10, ganando a Copenhagen Wolves, Elements, Gambit, SK, Roccat y Unicorns of Love. Llegarían a los playoffs para perder con H2K en cuartos. Gracias a su sexto puesto, pudieron entrar en el torneo clasificatorio al Mundial de 2015, donde perderían en la primera ronda contra Roccat. En 2016 se harían muchos cambios en Giants. El equipo contaría con 2 top laners, Atom y Smithy J, 3 junglas, Kou, Betonjoke y Wisdom, 2 AD carries, Adri y Sonstar, y 2 supports, Godfred y Hasling. Pepi sería el único que no compartiría posición con nadie. El equipo que más veces jugaría junto y el final sería Smithy J, Wisdom, Xpepi, sí, se cambió el nombre, Sonstar y Hasling. Quedaron décimos en la LCS con un 3-15, solo ganando a Elements y Roccat. Por suerte ya no había descenso directo y jugaron el Promotion Tournament. Ganaron a Copenhagen Wolves en la primera ronda, para perder contra Splice en la segunda ronda y enfrentarse al Team Huma de Werlip por la plaza, donde ganaría Giants. En la segunda mitad del año se crearía el Valencia Club de Fútbol Esports, el cual ficharía a Morjo, Itzy, Pepi, Adri, Lastwolf y Reaper. Su primer torneo sería la DreamHack Valencia 2016, donde ganarían a Alien Tech Esports y For the Win, para perder en la final contra un Melty Esports que contaba con unos jóvenes Niski y Upset. También competiría en el clasificatorio a la Challenger Series perdiendo la primera ronda contra The Penguins Mafia, y más tarde entrarían en el clasificatorio a la ESL Masters Spain 2016, Madrid. Ganarían a W System y perderían contra Pan en el primer clasificatorio. Tuvieron que presentarse al segundo clasificatorio, para ganar a UCAM y Black Cougar pero perder contra G2 Vodafone, así que tendrían que ir al tercer clasificatorio, donde ganarían a Eagle Mastery, R2K y perderían contra Kif, pero estarían en el partido por el tercer y cuarto puesto para vencer a Dream Factory, lo que les daría una ventaja en el cuarto y último clasificatorio, donde vencerían finalmente a Dream Factory, Neverback y A-Monkeys para clasificarse en su última oportunidad. Obviamente, tras clasificarse, jugarían la SL Master Spain 2016, ganarían a Neverback y perderían contra Baskonia para caer al cuadro de perdedores y volver a ganar a Neverback. En los playoffs perderían contra Kif en semifinales. En noviembre de 2016 se jugaría la temporada 11 de la LVP, quedarían quintos con 8 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Sí, en esa temporada ya había empates. En la Final Cup ganarían a Giants Only the Brave para enfrentarse a Asus Rogue Army, que ganaría la liga. Para acabar el año jugaron el clasificatorio abierto a la Challenger Series. Ganarían otra vez a Giants, pero perderían contra el Fnatic Academy de Amazing y Niski. Hostias, voy a parecer pro por matar a alguien haciendo los gilipollas por aquí. O pro o gilipollas. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, espero. Oh my god, estoy muertísimo. No, es que... Dios bendito, me voy. Al TF4. En 2017, Pepinero ficharía por Thunder X3 Baskonia y jugaría el clasificatorio de la Challenger Series con Werlip, Furion, X-Smiley y Falco. Ganarían a The Gila Penguins y perderían contra Kif. Antes del inicio de la temporada se disputaría la Copa El Corte Inglés, introduciendo a Selfmade en la jungla. Ganarían a Kik y Arctic y perderían en semis contra el Giants de Gilius, Yizuke y Attila. Durante la primera temporada del LVP jugaron el clasificatorio a la Challenger Series, ganando a Ventus, Neverback y Gamers Origin, pero perdieron en ronda 4 contra Nerf. Volviendo a la Superliga, ganarían la temporada 12, tanto temporada regular como playoffs. Llegarían a playoffs con un 9-4-1, venciendo a Valencia y Kif. En mitad de año, Isaac jugaría 2 torneos saltando entre equipos. Iría a Victorious 6 para jugar la Tenerife LAN Party de 2017 verano, junto a Atom y Broly en top, Taiki Viking en jungla, compartiría medio con Avenue y Nightwatt, y tendría en botlane a Sketch y Corpse. Quedarían cuartos en grupos con un 4-6, perdiendo luego en primera ronda de playoffs contra HWA Gaming. Y en el tercer y cuarto puesto también perderían contra Oyun Hizmetleri. Luego saltaría a Asus Rogue Army para el resto del año. Junto a Morjo, Econator, Sánchez y Ninten, competiría en la Rogue Island of Legends 2017, ganando a Monkeys y perdiendo contra el The Gila Penguins. También competiría con Asus en la 13ª temporada de la LVP, junto a Sartorius, Kirei, Kozkyu, Sánchez y Noxiat. Quedarían terceros con un 2-3-2. En playoffs perdieron en primera ronda con el Mad Lions que subiría a LEC. En 2018 sería México, fichando por Ordo Equitum, para competir en la segunda división de la Liga Latinoamericana Norte. Sus compañeros serían Ichiki46, Sandrox, Faz, Foxy y Bucket. Quedarían quintos de 6 equipos. Al mes siguiente entró en LoL Academia, un equipo panameño para competir en la Riot Open Season 2018, un torneo abierto. Sus compañeros fueron X-Sword, Incos, Ariana, Expontaneous y Mad Blade. Perderían la primera ronda contra Anger Gaming. Terminaría el año volviendo a Asus Rogue Army para competir en la Iberian Cup junto a Sendo, Carbono, Miniduke y Dual. Aquí sería su cambio de rol a AD Carry, hasta retirarse. En grupos quedarían 3-0, jugando contra Movistar Riders, Mad Lions Academy y Kik. Ganarían en playoffs a Penguins Mafia, pero perderían en la siguiente ronda contra el Mad Lions que subiría a LEC.
Se mantendría en Asus para 2019, pero la organización cambiaría de nombre a S2V Esports. Tú, tío, ¿y yo qué hago ahora? Que vienen a por mí, tío. Me da igual los minions, ¿sabes? Yo solo quiero pusear. ¡Son malísimos! Son malísimos, loco. Buah, tío. Buah, ¿viste eso? S2V fusionaría academia y equipo principal, por lo que tendríamos un roster enorme: Nandisco en top, Carbono en jungla, Sealer en medio, aunque jugaría algún partido en top, y Pepi de AD Carry, aunque también jugaría alguna partida en top y medio. Y también estaría un joven Flacket de suplente de AD Carry y Dual y Xiaoxias como apoyo. Isaac no jugaría toda la temporada por el incidente de la Neko AD con botas de movilidad para generar utilidad. Os dejo el clip. ¿Por qué no juega Pepinero? Realmente, claro, desde fuera aparece el... Ya será público, no sé si se ha hecho público ahora, pero Pepinero ayer tuvo una sanción por parte de Riot durante el streaming que estaba jugando, creo, una Neko AD, y lo diviaron con el jungler, lo dejaron a nivel 3 cuando el otro top laner era nivel 6 y se compró botas de movilidad para intentar generar utilidad por el otro lado del mapa. No salió bien y lo reportaron por intentional feeding, y en la siguiente partida, por unos problemas de internet que suele tener por las noches, se le cayó la partida, y entre esos reports y la de la partida anterior, pues Riot lo baneó. Hemos recurrido desde el club. S2V quedaría 8-10 fuera de playoffs. Posteriormente, Pepinero no podría jugar en unos meses por el ban que le puso Riot, pero a final de año se presentaría al clasificatorio abierto para la Iberian Cup junto a Sendo, Nandisco, Josemi Bíceps, Sealer, Caracal y Xiaoxia, bajo el nombre de La Chavalería. Seguiría siendo de carry y perderían en primera ronda frente a Kawaii Kiwis. En 2020 sería su último año compitiendo. Ayudaría en el evento para reunir fondos contra el COVID, el España vs Portugal. Jugaría de ADC en uno de los mapas del 5 contra 5 y perdería en el torneo 1 contra 1 contra AFM, que ganó el torneo. Su última aparición fue en el clasificatorio abierto a la Iberian Cup 2020, donde competiría con Looking for Team, un roster creado por Prime, Fennec, Pepinero, Adri, Xiaoyi Katami y Xiaoxias. En primera ronda no tendrían ningún rival. Luego ganarían a Exil, The Dog King Neru y Punish Gaming, para luego perder contra SLO Regex en semifinales. Ahí terminaría la carrera competitiva de Pepinero. No le hemos visto más jugar en competitivo, no ha aparecido en ningún equipo desde 2020, pero sí que lo podemos ver asiduamente jugando en su streaming, ya que ahora se dedica profesionalmente a streamear, y nos ha dejado clips muy graciosos. Sin duda, Pepinero es una persona muy querida en la comunidad, e incluso hay gente que lo sigue recordando con mucho cariño a día de hoy. Siempre fue una persona con mucha personalidad, con muchas liadas, como hemos visto algunas historias que nos contaba Werlip y demás. Por ejemplo, una vez que estaba jugando en el tejado de Berlín en el LCS, empezó a llover y tuvieron que ayudarle a recoger todo el ordenador y todo porque estaba en la terraza y estaba mojado todo, obviamente, y cosas así. Siempre ha sido una persona muy liante y muy querida por la comunidad, pero por desgracia su nivel nunca le permitió lo que él prometía. Porque, por ejemplo, alguna curiosidad fue que Pepinero durante mucho tiempo tuvo el récord de mayor daño por minuto de la LEC, en aquel momento la LCS, que actualmente no sé si lo sigue ostentando, pero muy posiblemente sí, ya que fue aprovechándose de un ítem súper roto, la aguja rúnica con Ezreal medio con Smite, pegando unas Qs increíblemente dolorosas. Así que nada, ahora mismo Isaac es streamer, es un gran creador de contenido, ha sido un gran jugador, nos ha dejado momentos increíbles, ha pasado por muchos equipos. No ha ganado tanto como se merecía por su nivel, pero ha estado saltando de demasiados lugares porque no podía pararse quieto, entonces pues no ha conseguido afianzarse para ganar demasiadas cosas, pero las que ha ganado las ha ganado contundentemente, como hemos visto. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Recuerdo que os podéis suscribir, dejar un like, un comentario, compartir el vídeo. En la descripción tenéis mis redes sociales y en los comentarios fijados tenéis la votación para el siguiente vídeo, para que elijáis el siguiente vídeo que se viene. Así que muchas gracias y chao.